El día comenzó temprano en Hillsboro, con el cielo despejado y una luz suave que anunciaba una jornada perfecta para salir a explorar Portland. El plan era sencillo: dejar el carro en la estación del Max Hillsboro Airport / Fairgrounds Park y Ride, tomar el tren hacia el centro, caminar por Pioneer Square, visitar Pioneer Place, subir al estacionamiento público de Third and Alder, regresar a la plaza y luego continuar el recorrido hacia Beaverton y el zoológico. Mis hijos estaban emocionados desde el momento en que salimos de casa, preguntando una y otra vez cuándo llegaría el tren, cuánto faltaba para el centro y si podrían subir las escaleras eléctricas del mall varias veces. Llegamos al estacionamiento del Max y encontramos un lugar cerca de la entrada. El Park y Ride estaba tranquilo, con algunos autos ya estacionados y otros llegando. El aire tenía ese olor característico de la mañana, fresco, limpio, con un toque de humedad que se siente antes de que el sol suba por completo. Caminamos hacia la estación, cruzando el pequeño puente peatonal que conecta el estacionamiento con la plataforma. Mientras esperábamos, mis hijos descubrieron el teléfono público que estaba instalado en la estación. Era un teléfono viejo, de esos que ya casi no se ven, con el auricular pesado y los botones desgastados. Para ellos era como encontrar un objeto misterioso. El mayor levantó el auricular y comenzó a presionar botones al azar, escuchando el tono demarcado como si fuera algo nuevo. El menor imitó el gesto, tratando de alcanzar el auricular con ambas manos. Se turnaban para hacer llamadas imaginarias, diciendo frases como «Hola, estamos en la estación del tren» o «Sí, vamos al centro de Portland». El teléfono se convirtió en un juego improvisado mientras el tren se acercaba. El sonido del Max llegando rompió la calma. El tren azul y blanco apareció desde la curva, avanzando con suavidad hasta detenerse frente a nosotros. Las puertas se abrieron y subimos. Mis hijos se sentaron junto a la ventana, observando todo con atención. El tren comenzó a moverse y la ciudad pasó frente a nosotros como una película. Calles, casas, negocios, árboles, estaciones intermedias. Cada parada era un pequeño mundo que se veía por unos segundos antes de desaparecer. El viaje hacia Portland Centro siempre tiene ese contraste entre lo suburbano y lo urbano. A medida que avanzábamos, los edificios se volvían más altos, el tráfico más denso y las calles más llenas de vida. Mis hijos seguían mirando por la ventana, señalando autos, bicicletas, personas caminando y otros trenes que pasaban en dirección contraria. Llegamos a Pioneer Square, la estación más emblemática del centro. Bajamos del tren y subimos las escaleras hacia la plaza. Pioneer Courthouse Square estaba llena de movimiento, turistas tomando fotos, trabajadores caminando rápido, personas sentadas en los escalones, vendedores ambulantes y el sonido constante de la ciudad. Mis hijos comenzaron a explorar la plaza de inmediato. Subieron y bajaron los escalones, caminaron alrededor del pequeño anfiteatro, tocaron las paredes de ladrillo y observaron la fuente. La plaza tenía ese ambiente vibrante que siempre la caracteriza. El sol iluminaba el centro de la ciudad y la brisa movía las banderas que ondeaban cerca del edificio de la corte. Mis hijos corrían de un lado a otro, disfrutando a libertad del espacio abierto. Después de un rato, decidimos caminar hacia Pioneer Place, el centro comercial que está a unas calles de distancia. El camino hacia Pioneer Place fue corto, pero lleno de detalles que mis hijos notaban. Los semáforos, los tranvías que pasaban, los edificios altos, las esculturas en las aceras y la gente que caminaba con bolsas de compras. Al llegar al centro comercial, entramos por la puerta principal y mis hijos se emocionaron al ver las escaleras eléctricas. Para ellos, subir y bajar era parte de la aventura. Pioneer Place tiene varios niveles conectados por escaleras eléctricas y pasillos amplios. Subimos al segundo piso, luego bajamos al primero, luego volvimos a subir. Mis hijos disfrutaban cada movimiento, como si las escaleras fueran un juego más.
Caminamos por las tiendas, observando vitrinas y pasando de un edificio al otro a través de los puentes internos que conectan las secciones del mall. El ambiente era fresco, con aire acondicionado y música suave de fondo. Después de explorar Pioneer Place, decidimos caminar hacia el estacionamiento público de Third and Alder. El edificio del estacionamiento tenía varios niveles y una estructura abierta que permitía ver la ciudad desde diferentes alturas. Subimos por las escaleras, nivel por nivel, hasta llegar al techo. Mis hijos contaban los pisos mientras subíamos, emocionados por llegar arriba. Al llegar al techo, la vista era amplia. Se podían ver los edificios del centro, las calles, los tranvías y el movimiento constante de la ciudad. El aire era más fresco en la parte alta y el sonido del tráfico llegaba como un murmullo lejano. Mis hijos caminaron por el borde del estacionamiento, observando hacia abajo con curiosidad. Para ellos, estar en un techo era como estar en un mirador secreto. Después de pasar un rato en el techo, bajamos nuevamente por las escaleras. Bajamos las escaleras de Pioneer Square desde la parte más alta, donde siempre se siente el viento un poco más fuerte y donde la vista del centro de Portland se abre como una fotografía amplia. Mis hijos estaban emocionados desde el primer escalón. La estructura de la plaza, con sus niveles y plataformas, siempre les llama la atención, como si fuera un parque urbano hecho especialmente para explorar. Las escaleras eléctricas estaban encendidas, moviéndose lentamente hacia abajo, y ellos se colocaron justo en el borde, esperando el momento exacto para subirse. La escalera comenzó a descender y mis hijos se agarraron del pasamanos, mirando hacia abajo como si estuvieran en una montaña rusa. El movimiento era suave. La fuente de Pioneer Square siempre llama la atención de los niños. No es una fuente grande, pero el sonido del agua cayendo y el diseño escalonado hacen que parezca un pequeño río urbano. Mis hijos se acercaron, tocaron el borde, observaron cómo el agua caía por los niveles. En la parte de arriba encontramos otro teléfono público. Era un teléfono antiguo, con el auricular pesado y los botones desgastados. Mis hijos lo vieron como si fuera un tesoro. Se acercaron de inmediato, levantaron el auricular y comenzaron a presionar botones. «Hola, estamos en Portland», decía uno. «Sí, vamos al tren», decía el otro. Para ellos, el teléfono era un juego, una forma de imaginar conversaciones y crear historias mientras esperaban el siguiente movimiento del día. Después de jugar con el teléfono, salimos de la plaza y cruzamos hacia el edificio de enfrente, que es un estacionamiento público. El estacionamiento de Tercera en Alder siempre ha sido parte de nuestras rutas porque tiene escaleras largas y un techo con vista panorámica. Mis hijos comenzaron a subir las escaleras paso a paso, contando cada escalón, compitiendo entre ellos para ver quién llegaba primero al siguiente nivel. El estacionamiento tenía varios pisos y cada uno mostraba una vista distinta del centro. A medida que subíamos, cuando llegamos al techo, el aire era más fresco y la vista era completa. Desde arriba se podían ver los edificios del centro, las calles principales, los tranvías, los semáforos y el movimiento constante de Portland. Mis hijos caminaron por el borde del estacionamiento, observando todo con curiosidad. Para ellos, estar en un techo siempre es emocionante, como si fuera un mirador secreto. Después de pasar un rato en el techo, comenzamos a bajar las escaleras nuevamente. El descenso siempre es más rápido, pero ellos lo hacen con cuidado, agarrándose del pasamanos y mirando hacia abajo como si fuera una aventura. Cuando llegamos al nivel de la calle, caminamos rumbo a Pioneer Square para esperar el tren. En el trayecto vimos cómo el Max pasaba por la avenida. El sonido del tren siempre llama la atención de los niños. El zumbido eléctrico, el movimiento rápido, las luces, las puertas abriéndose y cerrándose. Caminamos por la acera observando todo. Las tiendas, los edificios, las personas cruzando, los autos esperando en los semáforos. El centro de Portland siempre tiene algo que ver, algo que escuchar, algo que explorar. Tomamos el tren rumbo al Moda Center.
El recorrido siempre es interesante porque pasa por calles llenas de edificios, negocios, estaciones y puentes. Mis hijos miraban por la ventana, señalando cada cosa que les llamaba la atención. Cuando el tren cruzó el puente, vimos el agua del río Willamette. El río brillaba con la luz del día y la estructura del puente se veía imponente, con sus cables, sus vigas y su diseño característico. Después del recorrido nos bajamos en el túnel para subir al zoológico por el elevador. El túnel del Washington Park Max Station es uno de los más profundos de Estados Unidos, ubicado a más de 79 metros bajo tierra. Es la estación más profunda del país y tiene información geológica en las paredes, mostrando capas de tierra, rocas y datos sobre la historia natural de la región. Mis hijos se sorprendieron al ver los paneles informativos, las luces y el eco del túnel. Tomamos el elevador hacia la superficie. El elevador es grande y sube varios niveles hasta llegar al exterior del zoológico. Cuando salimos, encontramos una plaza y un pequeño parque donde nos quedamos un rato. El ambiente era tranquilo, rodeado de árboles y senderos. Mis hijos caminaron por la plaza, observaron las bancas, tocaron las barandas y disfrutaron del aire fresco. Después de un rato, afuera del zoológico, bajamos nuevamente por el elevador y regresamos al túnel. El túnel tenía mucha información en las paredes, datos geológicos, mapas, explicaciones sobre la profundidad de la estación y detalles sobre la formación de la Tierra en la región. Mis hijos caminaban leyendo los paneles, tocando las paredes y escuchando el eco de sus pasos. Esperamos el tren en el túnel. El ambiente era fresco y el sonido del tren acercándose se escuchaba como un zumbido que se hacía más fuerte con cada segundo. Cuando llegó, subimos y comenzamos el viaje de regreso hacia Hillsboro. El recorrido de vuelta fue tranquilo. Mis hijos estaban cansados, pero aún observaban por la ventana. El tren avanzaba por las estaciones, pasando por Beaverton, por los barrios, por las zonas comerciales y finalmente llegando a Hillsboro. Cuando llegamos a la estación donde habíamos dejado el carro, bajamos y caminamos hacia el estacionamiento. El carro estaba donde lo